En neurocirugía va a ser un poco más dirigido, ¿no? Cuando hablamos de TEC, obviamente puede haber un accidente de tránsito en un 50% de estos casos, o pueden haber caídas, ¿no?, de los adultos, ¿no? En adultos mayores es lo más frecuentemente relacionado en un 75%. Entonces, accidentes de tránsito o caídas en adultos mayores, ¿ya? Tenemos que evaluar si hay signos de edema cerebral, ¿no? Es lo primero que vemos, ¿no? Vemos que se ha caído, que ha ocurrido un trauma, y lo que hacemos es observar las pupilas, ¿no? Puede haber edema cerebral que esté generando una herniación del uncus y produciendo una anisocoria, ¿verdad? La anisocoria, la diferencia del tamaño de las pupilas, ¿no? También podemos observar en la evaluación clínica si hay fracturas de base de cráneo, ¿no? Observando si hay signo de mapache, o si es que hay fractura de base de cráneo de la fosa anterior o del Battle, ¿no?, de fosa media. ¿Listo? Entonces, al evaluar la escala de Glasgow, ustedes deben tener sus miles de formas de ver esto, ¿ya? Pero al menos yo no tengo todavía. Solo tengo mi memoria de muchas repeticiones para acordarme esto, pero lo que sí me acuerdo es que ocular, verbal y motor debe seguir esa secuencia. ¿Ya? Ocular, porque arriba están tus ojos, verbal, abajo está tu boca, y abajo tus extremidades como motor. Entonces, de esa manera me acuerdo que es 4, 5 y 6 también. ¿Ya? Entonces, 4, espontáneo. Bueno, no lo vamos a leer porque esto ya lo tienen ahí, pero lo que quiero que recuerden en la escala de Glasgow es la clasificación, ¿no? Ustedes van a tener que hacer memoria de esto. ¿Por qué? Porque les van a decir cuánto de Glasgow tiene, ¿ya? Y si me creo una mnemotecnia, pronto se las voy a hacer saber. 14 a 15 es un Glasgow leve, ¿listo? Y si tiene un TEC leve, perdón, un TEC leve, le vamos a solicitar una tomografía. Generalmente no, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí, cuando tiene estos antecedentes: capas anticoagulantes, el mecanismo de intensidad del TEC, el nivel de donde se ha caído, cuántos metros, ¿no? No es lo mismo caerse de una grada que de 2 pisos, ¿no? Si ha tenido crisis epiléptica, si ha habido alteración o no de la conciencia tras ese TEC. Si es que hay estos antecedentes, chicos, solicitan tomografía. ¿Listo? Si es que la clasificación está entre 9 a 13, ¿no? O también les pueden poner debajo de 14, o si el Glasgow está entre 3 a 8, catalogado como un TEP severo, ustedes sí o sí solicitan su tomografía cerebral sin contraste. La tomografía cerebral sin contraste es una herramienta muy útil no solo para el TEC, sino también para todo tipo de hemorragia, sea hemorragia por trauma, sea hemorragia por ACV, ¿no? Para todo, hasta por un ictus isquémico, una tomografía es lo primero que deben solicitar. Y en un TEC severo con un Glasgow entre 3 a 8, pues la primera medida es intubación, eso ya lo saben. ¿Listo? Y el manejo en caso de que, por ejemplo, haya en la tomografía un hematoma epidural, ustedes tienen que descomprimir. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes preguntas. Respondamos. Varón de 28 años ingresa a emergencia por atropello, accidente de tránsito. Saturación 92, herida contuso cortante en región parietal derecha, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos presentes. Bueno, al estímulo doloroso, miren, abre los ojos. Vamos a hacer una práctica aquí. Abre los ojos, ¿no? Al estímulo doloroso. ¿Ya? Emite sonidos incomprensibles y vuelve a caer en sopor, ¿ya? ¿Cuál es la primera acción a seguir? Entonces, decimos, abre los ojos, allá, primero está ocular, sonidos incomprensibles, luego está verbal, ¿no? Entonces ponemos 4, 5, que van a ser nuestras mayores puntuaciones, ¿no? Y motor, colocamos 6. Y nos dicen, al estímulo doloroso, abre los ojos. Dolor, 2 puntos. Luego emite sonidos incomprensibles, otros 2 puntos. Hasta ahí cuando tenemos 4. De ahí cae en sopor. ¿Hemos podido evaluar lo otro? No. ¿No nos dicen que hay decorticación de celebración? No. Así que probablemente esté en 4 y no sobrepase los 8. ¿Listo? Entonces de esa manera ustedes más o menos pueden orientar a que el paciente requiera intubación orotraqueal. Generalmente todas las preguntas, excepto de esta y unas dos más, puede ser de que no les den completo el Glasgow, pero más o menos dentro de su práctica clínica en el hospital, como internos y como médicos generales, pueden deducir esto, ¿ya? De que solo tenemos estos dos, pero luego entra en sopor, quiere decir que está deteriorándose el paciente. Entonces probablemente ya tenga un Glasgow sí o sí menor a 8, ¿no? Entonces, la primera medida, intubación. Los valores extremos en la escala de Glasgow, esto también tienen que recordarlo. Yo sé que por nervios ustedes pueden marcar esto, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Pero ustedes tienen que saber que el valor mínimo es 3 y el valor máximo es 15, ¿ya? Recuerden aquí que todo termina en 1, 1, 1, ¿ya? Así que sumado 3 y luego 15. Entonces, 3 a 15. ¿Cuándo se recomienda la tomografía cerebral en un paciente con trauma? En trauma, ACV, ¿no? Un ictus isquémico, en un TIA, en una hemorragia cerebral, ¿qué se solicita? Tomografía, ¿no? Tomografía, y solicitamos en este caso si está debajo de 14, sí o sí, ¿verdad? ¿Nos han dicho o nos han descrito estos antecedentes? No, ¿verdad? Entonces, sí o sí solicitamos debajo de 14, o sea, 9 a 13 o 3 a 8, tomografía, ¿no? Sin contraste, sin contraste. Luego aquí tenemos otro paciente, varón 25 años, se acude de emergencia tras impacto en región frontal de la cabeza contra el parabrisas, que es accidente de tránsito, ¿no?
sufre pérdida de conciencia, no, niega haber sufrido pérdida de conciencia, se manifiesta cefalea leve con dolor cervical, el examen Glasgow de 12. Ya nos resumieron aquí, sacar el Glasgow, con desorientación en tiempo, resto del examen normal. ¿Cuál es lo más recomendado? Si es un Glasgow 12, ¿qué dijimos? Tomo, ¿no? Tomo. Paciente con TEC abre los ojos al llamado, emite quejidos no entendibles y se defiende al estímulo doloroso, ¿no? Entonces, practicamos. ¿Ya? ¿Ya lo han resuelto? Están muy cracks ustedes. A ver, vamos a responder esto. Abre los ojos al llamado, ¿no? Entonces, abre los ojos espontáneamente, no, ¿verdad? Al llamado, a la orden, ¿verdad? Al llamado. Emite quejidos no entendibles, o sea, incomprensibles, ¿ya? Y se define al estímulo doloroso. Se retira el dolor. 4 más 2, 6 más 3, más 3. ¿Cuánto es 4 más 6 más 3? Muy bien. Les digo esto, ¿por qué? Porque en momentos de tensión van a sumar mal y eso lo van a hacer, me ha pasado y pasa en el examen, ¿ya? Así que yo les sugiero que intenten ver la manera de tener claro estas clasificaciones para que ustedes puedan llegar a marcar realmente puntuación 2, puntuación 3, puntuación 4, y no importa hagan esto, 3 más 2 más 4, igual, y no importa sumen con sus dedos, pero háganlo porque se pueden llegar a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tomografía. Paciente con TEC que abre los ojos, bueno, ese es el Glasgow 9, ¿no? Varón de 70 años con antecedente de alcoholismo sufre caídas de altura, 5 metros, ingresa a trauma shock con un Glasgow de 10. También nos resumen ya el Glasgow. Tomografía cerebral con imagen refringente en forma de media luna, ¿no? Entonces, dentro de generalidades vimos, ¿no? Que podría haber un hematoma epidural, es lo que debíamos evaluar también, ¿no? Con bordes poco definidos. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Entonces, aquí tenemos que saber el versus de hematoma subdural y hematoma epidural, ¿no? El versus va a ser de que el subdural va a tener un deterioro gradual del sensorio y puede manifestarse con anisocoria, sí, ¿ya? El hematoma epidural generalmente no es tan gradual, aquí hay un intervalo lúcido, como lo vamos a ver, está asociado a accidentes de tránsito o a caídas, en este caso, de acuerdo al caso clínico, es un adulto mayor, así que los asociamos a caídas. Igual evaluamos el TEC, nos dicen un Glasgow de 10, entonces es un TEC moderado, ¿ya? Entonces el tratamiento indicado para este caso, ¿por qué? Porque nos dicen media luna, ¿ya? Media luna es, en este caso, un subdural, ¿no? También realizamos una craneotomía descompresiva con drenaje, ¿ya? Solo por la media luna. Si nos dicen lente, biconvexo, ¿no? O en forma de balón de rugby, es epidural, ¿ya? Craneotomía, entonces. En fractura de base de cráneo, recordamos, igual que está asociado al TEC, ¿verdad? Sí, 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 en los dos. En los dos se usa craneotomía descompresiva. ¿Cómo? Cuando veas de todas maneras herniación del uncus, anisocoria, ¿no? Cuando ya veas esos signos, puedes ya optar por hacer la craneotomía descompresiva. ¿Mm? Fracturas de base de cráneo, entonces recordamos aquí el signo de Mapache, de Battle, ¿no? Que es la equimosis periorbicular, el de Mapache, y el de Battle, la equimosis a nivel retroauricular. Puede haber en estos casos otorragia, otorraquia, la salida de líquido cefalorraquídeo, rinorragia, rinorraquia también por las fosas nasales, ¿no? Aquí podrías solicitar una tomografía cerebral sin contraste, sí, pero mejor una tomografía de base de cráneo donde vas a observar los trazos fracturarios, ¿ya? Puede ser en fosa media, ¿no? Que te va a traducir un signo del Battle o de fractura de fosa anterior, Mapache. Veamos, varón de 40 años que sufre caída desde el segundo piso, llega a emergencia confuso con pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Qué nos dice? Fractura de base de cráneo. ¿Ya? Ojos de Mapache. ¿Sigo leyendo? No, ¿verdad? Base de cráneo. ¿Ya? ¿Qué diagnóstico consideraría para el cuadro clínico siguiente? ¿No? Que tiene cefalea, náuseas, vómitos, somnolencia, diplopía, parálisis de sexto par, midriasis, edema de papila, distrés. Nos están hablando de un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de hipertensión endocraniana, también está asociado al TEC, tenemos que observar aquí signos de edema cerebral. ¿Cuáles? Cefalintest, todo lo que nos han descrito, ¿no? Diplopía, ¿no? Por compresión de los músculos oculomotores, ¿no? Vómitos explosivos, papiledema bilateral, ¿no? Incluso este es el signo característico de hipertensión intracraniana, ¿no? El papiledema bilateral, ¿ya? El Glasgow disminuido también puede estar. Entonces solicitamos una tomografía cerebral y también podemos evaluarlo con fondo de ojo para ver lo más característico que es el papiledema bilateral, ¿no? El manejo va a depender de la causa, pero generalmente utilizamos soluciones hipertónicas o hiperosmolares, ¿no? Como la solución de cloruro de sodio al 3% o el manitol, ¿ya? Con esto respondemos. ¿Qué diagnóstico consideraríamos entonces? Hipertensión intracraniana, porque nos han descrito todas las características, signos clínicos de esta hipertensión intracraniana, ¿no? Varón de 30 años, hace 12 horas sufrió golpe de cabeza con pérdida de conocimiento, al momento presenta cefalea global de intensidad moderada, vómitos explosivos, mira, ¿no? Mareos, fotofobia, fondo de ojo, edema de papila, ¿no? Edema de papila, listo. Glasgow 10 y descendiente, ¿no? ¿Cuál es la indicación prioritaria? Solución hipertónica. Muy bien.
Aquí haciendo el versus de lo que hablábamos hace un momento, en hematoma epidural, obviamente está asociado al TEC, ¿no? Es de mejor pronóstico, ¿por qué? Porque se puede drenar más fácilmente. El hematoma subdural está asociado más a ancianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se presenta más? Porque en los ancianos la dura madre se pega más al periósteo, ¿ya? Y como se pega más, es más difícil que se presente un hematoma epidural, sin embargo, no están exentos a hacer. Entonces, en hematoma epidural, en jóvenes es más frecuente, ¿no? ¿Y quién está afectada aquí? La arteria meningia media, ¿no? No mamaria interna, arteria meningia media, ¿ya? A veces se confunden por las respuestas, arteria meningia media, ¿ya? Y en un hematoma subdural, las venas puente o también venas comunicantes, ¿ya? Entonces, en la clínica encontramos en hematoma epidural esto. Encierren esto, chicos, intervalo lúcido. Y eso va a estar prácticamente en todas sus preguntas de examen, intervalo lúcido. El paso de un estado de conciencia a un estado de inconsciencia. ¿Ya? También podemos encontrar signos de compresión como la anisocoria, hemiplegia o hemiparesia también, y pueden estar asociados o no a fracturas de cráneo. ¿Ya? Solicitamos la tomografía cerebral sin contraste y en el hematoma epidural encontramos el lente biconvexo, ¿no? Que es una imagen hiperdensa, ¿no? En hematoma subdural también podemos encontrarlo así como hiperdenso, ¿ya? Pero en forma de media luna, como lo hemos mencionado, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto se vuelve más hipodenso, o sea, más negrito? Ya hablaríamos de un hematoma subdural crónico, ya eso lo vamos a ver luego. Y el manejo, ya lo dijimos, craneotomía descompresiva. Entonces, en este caso, sufre caída por las escaleras, este albañil de 22 años, pérdida inmediata de conciencia, luego episodios de lucidez. ¿Qué se llamaba eso? Intervalo lúcido, ¿ya? Intervalo de estado de conciencia e inconsciencia, ¿no? Edema, pupila midriática derecha, ¿no? O sea, hay una anisocoria y hemiparesia izquierda. O sea, te describen todo sobre un hematoma epidural. La arteria que se afecta con mayor frecuencia en un hematoma epidural es la arteria meningia media, ¿no? Y en la subdural, las venas puente o comunicantes, ¿ya? Entonces, varón de 30 años es traído porque hace 2 horas antes sufrió caída con pérdida de conciencia luego de 20 minutos y despierta, y luego despierta, ¿no? Entonces, los signos vitales están bien, aumento de volumen de cuero cabelludo, región temporal derecha, ¿no? Entonces, también esto nos puede ayudar, ¿no? Ustedes dicen, si ha golpeado esa zona, es muy probable de que la arteria meningia media esté comprometida, ¿no? Luego de 30 minutos, el Glasgow cae. Entonces, ¿qué pasó acá? Estaba en un estado de lucidez y luego ya inconsciente. ¿Cómo se llama? Intervalo lúcido, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería hematoma epidural. ¿Ven? Como hablábamos, el hematoma subdural crónico está asociado, ¿no? Más a ancianos, por la adherencia, ya dijimos, de la dura madre con el periósteo, generalmente por un TEC crónico, ¿no? Por ejemplo, más de 2 a 3 semanas, ¿ya? La clínica, pues el pacientito puede presentar cefalea, afasias, ¿no? Afasia de Wernicke, de Broca, hemiparesia, ¿no? Hemiplegia o un síndrome demencial, ¿no? No van a decir, "Ah, no, el viejito ya está, ya tiene demencia, ya tiene Alzheimer, ya, ¿no?". Entonces tienen que evaluar, ¿qué tienen que evaluar? La historia clínica, ¿no? Tienen que evaluar ahí si es que ha tenido un TEC hace un buen tiempo, entonces puede confundirnos con la parte clínica de Alzheimer, ¿no? O una simple demencia senil, ¿ya? Así que no se olviden de evaluar esto. Lo que se afecta en un hematoma subdural, ¿qué dijimos? Las venas puente o venas comunicantes, ¿ya? Lo que vamos a solicitar aquí, como en el hematoma epidural igual, una tomografía cerebral. ¿Qué vamos a observar? La imagen en semiluna, en este caso hipodenso. Ya no hiperdenso, hipodenso, o sea, más negrito. ¿Ven aquí? Esta imagen más negrita. Esto es hipodenso. Entonces, esto ya más ayuda a reconocer un hematoma subdural crónico. Y este, como está más blanquito, más hiperdenso, como un hematoma epidural, nos dicen que es agudo. ¿Listo? Entonces, a la pregunta, varón de 75 años traído por pérdida de conciencia progresiva no moviliza en mi cuerpo, ¿no? Tiene una hemiplegia, antecedente de alcoholismo crónico y varios episodios de golpes en la cabeza, mayorcito, y varios antecedentes de TEC. Imagen en media luna, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hematoma subdural. ¿Quieren ser más finos? Crónico, ¿no? ¿Qué vaso se afecta con mayor frecuencia en el hematoma subdural? Vena puente o venas comunicantes. ¿Ya? Anótenlo bien eso. Entonces, el hematoma subdural crónico, para diferenciarlo, tiene que ser agudo, pues, ¿no? Tiene que ser agudo, tiene que pasar 2 a 3 semanas como en el crónico, pero también tenemos que preguntar, por eso es importante la historia clínica, si es que toma anticoagulantes, ¿no? Porque si es que es un mayorcito y toma anticoagulantes y se presenta ese sangrado, probablemente sea por ese hecho del antecedente, ¿no? Y se manifiesta con un hematoma subdural, pero agudo, ¿ya? El deterioro gradual del sensorio, ¿no? Puede haber anisocoria también, si es que es muy grande ese hematoma, y puede comprometer el, puede comprometerse también y presentarse la hemiplegia, ¿no? Igual la imagen de semiluna, pero en este caso hiperdenso, ¿ya? El manejo, ya dijimos, craneotomía, ¿ya? Hablando de fracturas, a nivel cervical, que también he visto que viene mucho en sus exámenes, bueno, no tanto, pero sí vienen, sí se menciona, está la fractura de Jefferson. Quiero que se acuerden de estos epónimos, ¿no? Jefferson,
¿no? Abre su atlas, ese Jefferson le gusta estudiar mucho, no es el que juega fútbol, es el que estudia, abre su atlas, Jefferson abre su atlas, y el tipo de mecanismo que ocurre aquí es por estallamiento, ¿ya? Porque algo se cayó directamente, le cayó directamente algo sobre él, ¿no? Porque está asociado a un mecanismo axial, o sea, de arriba hacia abajo. Hay estallamiento de esta vértebra, la C1, ¿ya? ¿Y por qué es Atlas? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan cómo dijo? Como dije, Jefferson lee su Atlas. Y otro epónimo es el de Hahnemann, que no lo mencionan como tal, lo mencionan simplemente como ver la fractura de la vértebra 2, la C2, cervical 2, axis, como fractura del ahorcado, ¿ya? Pero no lo mencionan, no mencionan este epónimo, pero si lo hiciera, ahí lo tienen. ¿Listo? El mecanismo ya no es por una compresión axial, sino el mecanismo ya es por hiperextensión o distracción, ¿no? Cuando les mencionan distracción es que se ha estirado más de lo normal, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico y están con el cinturón y hacen ese efecto latigazo, ¿ya? Y hacen hiperextensión, ¿listo? En este caso, del ahorcado, se afecta el cuerpo como tal a nivel de la pars interarticular. Y son datos aislados que no han sido preguntados, pero el epónimo sí. Más relacionado a la fractura del ahorcado, C2, axis, y C1, atlas, ¿ya? Podemos solicitar una radiografía, pero nos va a ayudar más una tomografía, ¿no? Donde podemos observar el trazo fracturario, ¿no? Como ven acá, ¿ya? Y si queremos evaluar el canal medular, ¿ya? Así, algo así como en la rodilla, ¿no? Si queremos observar huesos, tomografía o radiografía en forma básica, y si queremos estudiar algo más interno, podemos utilizar una reso, ¿no? Para evaluar el canal medular. Esto sirve tanto para traumas directos como con cuchillos, o por armas de fuego, o también para tumores, ¿no? Entonces, respondemos, ¿cuál es la estructura ósea que se compromete en la fractura del ahorcado que dijimos? Axis, ¿no? Si nos dijera un epónimo, Hangman, ¿no? Entonces, arco vertebral del axis. ¿A qué se llama fractura de Jefferson? ¿Qué hacía Jefferson? Leía su Atlas, ¿no? Entonces, por estallamiento del anillo del Atlas, ¿ya? Entonces, de esta manera asocien y en sus momentos de tensión no van a equivocarse en esa pregunta. Varón de 22 años, trasladado por SAMU por sufrir asalto con arma blanca, ¿no? Al examen, herida profunda, sangrante en la nuca, ¿no? No puede movilizar el hemicuerpo derecho y la sensibilidad está afectada en el lado contralateral, ¿no? Entonces, hay una afectación directa aquí de los nervios motores, ¿no? Y sensitivos. ¿Qué estudio es recomendable? ¿Qué dijimos en canal medular? Rezo, ¿no? Igual pueden haber hematomas epidurales a nivel de todo el trayecto medular, ¿no? Todo el trayecto vertebral. Entonces, la acción, de igual forma que en cráneo, es hacer una descompresión, ¿no? Hay que hacer una evacuación más drenaje. El estudio para evaluar estos hematomas a nivel medular es la reso, ¿no? Con contraste. ¿Listo? Entonces, respondemos estas preguntas de miscelánea. Varón de 30 años, ¿no? Ingresa a emergencia por accidente de tránsito, equimosis en región lumbosacra, ¿no? Accidente de tránsito, lumbosacra, Glasgow 15, o sea, no es nada a nivel del sistema nervioso central, por un TEC. Entonces, luego de 6 horas presenta paresia y parestesias en miembros inferiores, ¿no? Quiere decir que ha habido algo que ha dañado la médula como tal. La tomografía de columna vertebral con hematoma epidural en L4, L5. ¿Y cómo se manejaban los hematomas epidurales a nivel vertebral? Igualito que a nivel craneal, ¿no? Entonces, hacemos descompresión quirúrgica, ¿no? Varón de 45 años es trasladado a emergencias porque hace 2 horas sufre agresión con arma blanca incrustada en región posterior de columna cervical, ¿no? Entonces, arma blanca, cuchillo en columna cervical, presenta dolor cervical que se irradia a miembro superior derecho, ¿no? Presenta dolor. Dificultad para movilizar y adormecimiento en miembro superior derecho. También están afectadas las raíces motoras, ¿no? Entonces, hay algo que ha dañado la médula. ¿Cuál es el estudio? Tomografía con contraste. También podríamos utilizarlo, ¿no? Pero para evaluar directamente, podríamos pedir mejor una resonancia magnética, ¿no? Aquí se ha movido.